Muy bien, pues muy bienvenidos para esta nueva unidad sobre el Evangelio de Lucas. Y estamos hoy terminando el capítulo 12, con lo cual habremos hecho exactamente la mitad de todos los capítulos de Lucas. No sé si es exactamente la mitad de las clases, creo que estamos un poco más allá del Ecuador, pero en cuanto a lo que vamos a cubrir es la mitad del Evangelio. Y como siempre vamos a dedicar ese tiempo al Señor y pedirle que Él nos ayude en estos tiempos o en estos momentos de estudio para que todo quede lo más claro posible. Señor, gracias te damos en este día una vez más por este privilegio de poder abrir nuestras Biblias para estudiar tu palabra. Señor, de verdad amamos tu palabra y pedimos que tú nos ayudes a no dar un paso en falso. Señor, desde el inicio ha sido así que siempre había corrientes y movimientos que se han apartado de lo que tú has enseñado. Y Señor, no queremos apartarnos. Manténnos cerca de ti y ayúdanos a tanto poder distribuir como recibir la palabra con exactitud y también con profundidad. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, em, como título hoy tenemos para esta segunda parte del Evangelio de Lucas capítulo 12, vigilancia, responsabilidad y división. Vamos a hablar un poco de algunos principios fundamentales del discipulado, y todavía hay que entender todo esto. Lo que estamos estudiando se lleva a cabo en los alrededores de Jerusalén. Jesús está tanto enseñando a sus discípulos, a veces él enseña al grupo de los 12, a veces él enseña a un grupo que incluye a los 12 más, por ejemplo, el grupo de los 70 del cual ya hemos hablado. Y a veces él simplemente y de forma indistinta, él se dirige a todo el mundo que le quiso escuchar. Entonces, como siempre es en nuestra costumbre, también lo vamos a hacer ahora. Estamos en el contexto de lo que dice en el capítulo anterior del versículo 22, donde dice, dijo luego a sus discípulos, ¿vale? Ahora, no sabemos si eran solamente los 12 o si eran los 70, pero da igual. Lo que sí podemos decir es que era un grupo especial de personas. O sea, lo que él enseña, y podemos ver que Lucas pone el versículo 25 en el mismo contexto, ¿vale? No hay interrupción. Por lo tanto, estamos aquí ante una enseñanza específica para sus discípulos. Mm, Esto no cambia nada en el sentido de que Jesús no enseñaba distinto o otras cosas cuando estaba con los 12 que con todo el mundo, pero es simplemente, él les enseñaba más cosas, ¿vale? Entonces, no es que sea algo distinto, sino es que es muchas veces una información adicional. Ok, entonces, Jesús aquí en esta segunda parte del capítulo 12, él enseña sobre la importancia de estar preparados, ser fieles y discernir los tiempos. Y vamos a ver que esas tres cosas realmente pertenecen juntos. No es fácil dividir un evangelio como Lucas, digamos, a una serie de lecciones, porque a veces, bueno, uno casi hay que cortar por el medio. Lo que he intentado hacer es que intentado hacer esas divisiones, digamos, según el sentido que tienen, ¿vale? Entonces nos damos cuenta que ese tema que tenemos hoy no sale nuevo, ¿vale? Es un tema, por eso Jesús se dirige particularmente a sus discípulos, porque estamos hablando de principios que sobre todo para ellos eran relevantes, porque ellos iban a tener la responsabilidad en estos años que aún venían.
Entonces, hay una fecha tope que aquellos que han estudiado varios cursos conmigo ya lo saben perfectamente. Tal vez el que ahora me escucha por primera vez, lo voy a decir de nuevo. Hay una fecha muy importante que muchos han confundido con lo que comúnmente se llama la segunda venida de Cristo, que ocurre al final de los tiempos, ¿vale? Quiero dejar simplemente muy claro para que no haya malentendidos. Por supuesto, yo creo en esa segunda venida. Y por supuesto, en el instituto creemos en esta segunda venida, ¿vale? Lo que no creemos es que todos los pasajes que comúnmente se ha atribuido a la segunda venida realmente se refieren a esa segunda venida al final de los tiempos, porque hay una venida de Cristo antes de esto. Y me vas a decir, bueno, pero ¿qué dices? Sí, y esto es la venida de Cristo en el juicio sobre Jerusalén, que ocurre a partir de ese momento a una distancia de aproximadamente 40 años. Y esto requiere para los discípulos una serie de enseñanzas importantes. Si todo lo han entendido en ese momento, pues no, ¿vale? Ellos no entendieron muchas cosas, pero también dicen los evangelios que luego lo recordaban, ¿vale? O sea, esto ocurre muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, si vas al instituto, a veces dices, bueno, ahí el profe, ¿qué me cuenta? A mí, por ejemplo, me pasó así en la clase de historia y de matemáticas, ¿vale? Bueno, una cosa parece que no tiene nada que ver con la otra, pero dice, bueno, ¿y para qué esto? ¿Y por qué nos lo cuenta? ¿Y para qué tengo que saber esto? Bueno, luego me di cuenta, a veces, después de muchos años, de que todo esto tenía su sentido, ¿vale? O sea, no es en vano, aunque no lo entiendas en el acto, pero bueno, nuestro cerebro funciona así, ¿vale? Que muchas veces las cosas luego lo recordamos y dice, ah, vale, pues ahora entiendo. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, eso es lo que vamos a mirar ahora. Va a encajar en esto y por eso esas tres cosas, vigilancia, responsabilidad y división, bueno, dentro del reino de Dios, hablan de esas cosas, de estar preparados para ese tipo de cosas, ser fieles y discernir los tiempos. Ok, bueno, hay básicamente cuatro temas en lo que viene en esa segunda parte de Lucas. Es en primer lugar la vigilancia para la venida del Señor, pero enseguida vamos a averiguar lo que significa esto, ¿vale? Yo me he atenido a la fórmula, digamos, tradicional, pero esa venida del Señor no es lo que tal vez todo el mundo espera, ¿vale? Luego, en segundo lugar, em, mientras que estamos esperando, ¿cuál es la responsabilidad, ¿vale? de los siervos? O sea, ¿qué se espera de nosotros? En tercer lugar, vamos a hablar de algo que es triste, pero cierto, que es el impacto divisivo del Evangelio, ¿vale? Quiere decir que habrá división, ¿vale? No solamente habrá unidad, pero también habrá división. Y finalmente, la importancia de interpretar o de entender los tiempos. Esto nos dice algo sobre el discernimiento y también la reconciliación oportuna. Bueno, también entra en ese tema. Luego lo vamos a mirar tranquilamente, como es nuestra costumbre. A ver, vamos al siguiente. Bueno, empezamos con lo primero y voy a leer ese pasaje del 35 al 40. ¿Vale? Entonces, dice así. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos.
Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bien, em, aquí lo primero en este versículo 35 es algo que hay que explicar. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Bueno, aquí tenemos una imagen más o menos de alguien con un vestido típico de aquella época y nos damos cuenta que tiene un cinturón, bueno, un cinturón tipo cuerda. Normalmente esto si tú estabas trabajando, entonces ese cinturón tenía que estar ceñido. ¿Por qué? Si no lo ceñes, entonces, bueno, ese tipo de vestimenta se te interfiere en tu trabajo, ¿vale? Te lo puedes imaginar fácilmente. Si llevas esto y no lo tienes bien ceñido, bueno, no puedes hacer nada porque siempre tu vestimenta pues se te interfiere. Pues esto es la idea. Esto, por cierto, es una imagen que Pedro lo aplica a nuestro entendimiento, que esté ceñido nuestro entendimiento, ¿vale? Lo cual quiere decir que tenemos que estar preparados también intelectualmente para las cosas que ocurren. Pero bueno, quiere decir que un siervo, o sea, lo digo de otra manera, si tú echas la siesta o si te vas a dormir, pues normalmente lo que haces en aquellos tiempos es te quitas el cinturón, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás más cómodo, ¿vale? Estás más relajado. Y luego, incluso cuando a la hora de vestir, porque hay como un tipo de vestimiento interior, pues entonces te quitas el vestimiento exterior y así duermes, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente, pues el señor de la casa está fuera, ¿vale? Está de bodas y nadie sabe cuándo vuelve. Ahora, interesante es lo siguiente, no es que este señor vuelve una vez, ¿vale? Vuelve varias veces, ¿ok? Porque esto es una boda, luego él vuelve para otra cosa. Esto es simplemente porque no estamos hablando aquí de una sola vuelta, ¿vale? Estamos hablando de que si el Señor está fuera y si hay que esperar cosas, entonces el siervo tiene que estar preparado, ¿vale? O sea, esta es la idea. Y eso se aplica a varias cosas. Em, Aquí él nos habla de tener ceñidos nuestros lomos, o sea, con esta cuerda, quiere decir, estamos de servicio, ¿vale? No es el momento de relajarnos ahora. Estamos de servicio, por lo tanto, preparado siempre para prestar servicio a nuestro Señor. Y en segundo lugar, las lámparas tienen que estar encendidas. Quiere decir que dentro de esa casa, todo el mundo tiene que saber lo que hace, ¿vale? O sea, no es cuestión de que de repente suena la alarma y todo el mundo corre, ¿no? Todo el mundo ya está en su lugar, ¿vale? O sea, es una casa que aunque aparentemente está tranquila y por lo visto no se hace nada, sin embargo está en cualquier momento disponible para la llegada del Señor, ¿vale? Entonces, esto es la idea. Quiere decir que la imagen que tenemos ahí es la imagen de siervos listos para trabajar y para esperar al amo. El 36 dice, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Vale? Esto es la idea que hay detrás, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Entonces, el significado aquí, en ese contexto, no es la vuelta del Señor al final de los tiempos, porque obviamente ya han pasado más de 2000 años, ¿vale? Para esto, sino hay un significado inminente que sería crucial para la iglesia. Ya hemos visto muchas veces que Jesús mismo compara este juicio a una venida suya, no a la segunda venida, ¿vale? Sino a una venida suya. La palabra es parusía. Y el significado de la palabra parusía es simplemente que el rey
vuelve a los suyos. Y esto puede ser para varios em, intencionalidades. En este caso era para juicio. Entonces, el significado de esto, y ahora si lo vemos en ese contexto, no tenemos que pelearnos, decir, bueno, ¿y cómo es que esa generación no lo vivió? ¿Y cómo es que ya llevamos 2000 años con todo esto? Y todo ese tipo de cosas. Y no vamos a retorcer textos. No, esto es un significado claro para un momento específico. Por lo tanto, el significado es una preparación constante para la venida de Cristo que finalmente se cumple de forma inmediata para esta generación en el año 70. ¿Vale? Obviamente tienen que prepararse para esto. Y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, tanto el libro de los Hechos y todas las epístolas, tienen que ver con esa época, ¿vale? Antes del año 70, que pone el fundamento para esa época posterior en la cual seguimos viviendo en nosotros hasta el día de hoy. Bien, entonces Jesús también les da una bendición, ¿vale? Para esa vigilancia. Lo tenemos en el versículo 7, es una bienaventuranza. Jesús bueno, muy famoso las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Bienaventuranza, ¿qué quiere decir? Que Jesús promete bendición, ¿vale? Bueno, aquí, ¿para quién? Dice aquí, para aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bueno, esto es una cosa curiosa, ¿vale? Porque ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, quiere decir que estos siervos abren la puerta, pero ahora viene una cosa muy, muy curiosa. Su señor les da las gracias por haber estado vigilado y ahora entran y ¿qué ocurre? El señor les sirve en la mesa. Ahora, ¿entiendes una cosa? Esto nos da la pauta para entender em, esa promesa del Señor. Cuando el Señor nos invita a tener la cena con Él, pues cada vez que celebramos la Santa Cena, ¿vale? O sea, esto es algo especial. El Señor nos sirve a nosotros cada vez que participamos en la Santa Cena. Es un regalo de nuestro Maestro para nosotros, ¿vale? Entonces, en un momento muy concreto, lo que tenemos aquí, lo que el Señor dice aquí, esto será algo, un privilegio para los em, siervos vigilantes, ¿vale? No solamente después del año 70, sino de todos los tiempos. Es un regalo de parte de ellos que nuestro Señor no les sirve, bueno, primero nosotros le serviremos a Él, pero Él luego nos sirve en la Santa Cena. Yo no sé cómo eso se hace en tu iglesia, pero en muchas iglesias se dice literalmente, venid porque todo está preparado, ¿vale? Y el pastor habla en nombre de Cristo, porque es Cristo quien te invita, ¿vale? Pues esto es la idea que hay detrás de esto. Y por supuesto, finalmente llegará el momento, eso sí que al final de los tiempos, cuando esto también lo celebraremos en este nuevo mundo, ¿vale? Cuando Dios recrea todas las cosas. Y esto será algo jamás visto. Pero mientras tanto, esto se va repitiendo. Es una recompensa divina eh, para su iglesia, para sus siervos, ¿vale? Y por lo tanto, lo que esto exige es vigilancia constante. Nosotros somos llamados a vigilar los tiempos, a estar dispuestos siempre a servir a nuestro Señor y llegará el momento cuando Él sirve a nosotros, ¿vale? Bien. Entonces, estar preparados a cualquier hora y en cualquier momento para esto.
Aquí se habla de la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia. Bueno, estas vigilias, simplemente para explicarlo, aquí rige el horario romano, ¿vale? Quiere decir que la noche, que en el entendimiento de los romanos empieza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, está dividido en 4 vigilias. De 6 a 9 de la tarde, de 9 a 2 a medianoche, de medianoche hasta las 3 es la tercera vigilia y la cuarta vigilia de las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, ¿vale? Entonces, quiere decir, realmente los que están ahí están preparados en cualquier momento, ¿vale? Entonces, esto es el mensaje principal. Y esto quiere decir que la venida del Señor es impredecible y hay que estar listos. Bueno, ¿de qué venidas estamos hablando? En el contexto inmediato de la venida de Jesús en la destrucción de Jerusalén. Aquello fue una sorpresa. ¿Por qué? Bueno, claro, Cristo lo anunció, los discípulos tenían información privilegiada, pero para muchos judíos esto era una sorpresa mayúscula, porque los romanos se habían ido, ¿vale? Todo parecía que la cosa iba tan bien, que habían recuperado la independencia, todo eran fiestas y júbilos, hasta que volvieron, ¿vale? Una sorpresa para muchos. Y así, bueno, tampoco hay que esperar otra cosa, que también allí entra. Jesús también vuelve diariamente para recoger gente a su presencia. Nosotros lo llamamos muerte, pero realmente es Jesús que viene a por los suyos para decir, bueno, tu servicio aquí ha terminado, ya no tengo más trabajo para ti en este mundo, por lo tanto, vas a estar conmigo ahora, te invito a dar ese paso, ¿vale? Entonces, ¿qué quieres cuando ocurre esto? ¿Quieres estar preparado? Pues mejor, ¿vale? Mejor estar preparado, mejor que cada día sea el momento cuando tú estás disponible a encontrarte con tu Señor, ¿vale? ¿Y qué va a hacer cuando llegas al nuevo mundo? Pues Él te servirá, te invitará a comer, ¿vale? Y no vas a ir a un restaurante de turno, sino vas a ir al mejor restaurante del mundo que está en el cielo y el que te sirve en la mesa es el Señor, ¿vale? Entonces, esa idea de morir con las botas puestas es una idea profundamente bíblica, ¿vale? Quiere decir que mientras que el Señor nos deja en este mundo, y da igual si tienes 8 años o 88 o 108, el Señor tiene trabajo para ti, ¿ok? O sea, tú, si quieres jubilarte en el reino de Dios, pues has equivocado por el caballo equivocado. Has apostado por el caballo equivocado. Porque en el reino de Dios jamás vas a estar libre de responsabilidades. Y no es una pesadez, es un privilegio, ¿vale? Un privilegio. Ahora, me dejas hacer esa aplicación y la aplicación es evidente. Y si el Señor te llama hoy, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Pues espero que sí. Después de esa clase, aún más, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque es bueno tener las cuentas al día con el Señor. Bien. La cosa ahí no termina. Hay otro ejemplo, esto es el ladrón. Bueno, yo espero que en tu casa nunca hayan entrado para robar cosas. A mí me ha pasado 2 veces, una vez de estudiante en Suiza, que nadie diga en Suiza no ocurren estas cosas, pues ocurren como en todo el mundo. Y la segunda vez, pues ocurrió en España. En el primer caso, bueno, a mí no me robaron mucho, pero sí la dueña de la casa. En el segundo caso, pues entraron, pero estaba el sistema de alarma, así que no te preocupes por mí, ¿vale? No pasó nada. Pero el ladrón no nos dejó, bueno, mañana por la mañana, sobre las 10:10, pues voy a venir a su casa para robar, ¿vale? Porque, ¿qué vas a hacer?
claro, pues ahí estás tú con el bate de béisbol, esperándole detrás de la puerta, ¿vale? Entonces, los ladrones no suelen anunciarse. Y el Señor pues usa ese ejemplo, simplemente decir que la venida del Hijo del Hombre será sorpresiva. Y déjame seguir con este último ejemplo. No hay agendas donde esté marcado el día de tu muerte, ¿vale? O sea, me vas a perdonar que yo te asusto un poco, em, pero el texto me da pie para esto. Si no, tu agenda siempre va hasta el final del año. Ahora, si tú vas al final del año, pues tú no lo sabes, ni tampoco yo lo sé. Pero es una llamada a ser vigilante, ¿vale? A pensar que lo importante sea realmente lo más importante en tu vida. Y que las cosas que no tienen importancia, que no tengan importancia. Y sobre todo, mira, yo no sé qué planes tienes para hoy. Yo tengo algunos planes, no mucho, pero algunos planes tengo para después de la clase. Estoy seguro que tú también. Y si esos planes cambiasen y el Señor te dice, mira, no va a hacer falta que recojas em, esas prendas del sastre, ni va a hacer falta que recojas el coche del taller porque hoy vas a estar conmigo. Ni te hará falta coche ni prenda, ¿vale? ¿Sería un gozo para ti o te asustaría? Pues lo que Jesús te recomienda es que te vale más estar preparado, ¿vale? Te vale más estar preparado y no intentes complicar tu vida aún más preocupándote de cosas sobre las cuales tú no tienes influencia. Ahora, finalmente, el versículo 40 termina este pasaje con el dice vosotros, pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, eso ya lo hemos trabajado bastante, por lo tanto vamos a ir al segundo, al segundo tema que tiene que ver con la responsabilidad de los siervos, precisamente. Entonces, em, a raíz de esto, y esto una vez más nos da pie a pensar que exactamente estamos en ese contexto que antes dije, de los discípulos, versículo 22 de ese capítulo, dijo luego a sus discípulos, porque ahora es Pedro que hace una pregunta. Y Pedro le pregunta, versículo 41, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Es muy interesante, ¿vale? Están los discípulos ahí, pero dice, bueno, esto, mm, ¿a quién te refieres? ¿Esto es de conocimiento, digamos, popular o esto lo dices específicamente a nosotros? Y es muy interesante y en el contexto como el Señor aclara esto, Él aclara a quién se dirige esa enseñanza. Y bueno, voy a decirlo de antemano. Se dirige a los 12, se dirige a aquellos em, en el más amplio sentido de la palabra que tienen responsabilidad en el reino de Dios. Y esto obviamente nos permite luego también hacer la aplicación a nosotros, ¿vale? En el contexto inmediato, sí, se refiere a los discípulos porque tienen que saber esas cosas, pero por extensión también se refiere a nosotros porque nos da pautas cómo comportarnos en el reino de Dios. Dice el versículo 42, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Vale? Porque aquí viene la palabra mayordomo. ¿Qué hace un mayordomo? Un mayordomo es una persona que dentro de la casa tiene una responsabilidad. ¿Vale? O sea, un mayordomo normalmente también tiene gente debajo de su responsabilidad. Por eso se llama el mayordomo. Quiere decir que él es la persona que es responsable de que esa casa funcione bien. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa
para que a tiempo les dé su ración. Bien, aquí esto habla de responsabilidad dentro del reino de Dios. Responsable y fiel, estos son dos adjetivos que se aplican, digamos, a los discípulos de Jesucristo. Quiere decir, esto implica servicio, atender las necesidades que surjan en su momento y de forma adecuada, y sobre todo habla de fidelidad, ¿vale? Esto, no sé si has estado alguna vez en esa situación cuando em, tú estás a cargo de una empresa o digamos, de un negocio, y el que es el jefe del negocio de la empresa, por razones que sean, pues se ha ausentado. Entonces, muchas veces, bueno, en español hay un refrán que dice: cuando se va el gato, los ratones bailan. Quiere decir, si no lo has visto nunca en tu empresa, seguramente lo has visto en el colegio, en el instituto, en el momento cuando el profe sale de la clase. ¡Wow! Dentro de la clase parece que ha estallado una fiesta, ¿vale? Porque el profe no está. Entonces, la idea que hay detrás es la siguiente. Si el profe se va, en este caso, si Jesucristo se va, su reino tiene que seguir avanzando como Él estuviera presente, ¿vale? Esto es la idea. Y el mayordomo fiel tiene precisamente esa tarea, cada uno en su sitio, de hacer que esto siga funcionando de tal manera que el Señor pues puede hacer una inspección cuando le da la gana. Todo el mundo estará preparado, ¿vale? Eso es la idea. Nos damos cuenta que es la misma idea que lo que vimos en el pasaje anterior. Entonces, todo esto, además, mm, no ocurre de forma gratuita, sino dentro de este convenio que el Señor ha hecho con nosotros, pues viene el extra, la bonificación, como se dice en el mundo empresarial, que todo el mundo espera. Bueno, la bonificación que vas a tener en el reino de Dios será tremenda. Mira, mira esto. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Quiere decir que hay una continuidad, ¿vale? Porque es uno de los temas muy interesantes en el reino de Dios, que muchas veces pensamos, bueno, ahora sí tenemos una serie de cosas que hacer, una serie de responsabilidades, pero luego el Señor nos llama a su presencia y todo cambia. Bueno, no todo cambia. Hay cosas que cambian, pero hay una analogía entre el servicio tuyo ahora y tu dedicación a ese servicio y la responsabilidad que vas a tener en el reino de Dios cuando estés con Jesús. Quiere decir que esas cosas siguen. Habrá tareas, habrá responsabilidades. Y de la misma manera como tú te calificas tal vez en tu empresa para luego tu jefe te ascienda y te ponga sobre más responsabilidades, que es lo que todo el mundo desea, pues mira, lo que te dice ahora es: si tú cumples con tus tareas fielmente, yo tendré más tareas para ti, ¿vale? Em, Quiere decir que nosotros seremos mayordomos del Señor para siempre. Y por lo tanto, cuando tú estás desempeñando una función en el reino de Dios, y da igual cómo se llame esa función tuya, si eres fiel en lo que haces allí, el Señor tiene cosas más importantes para ti cuando Él venga en su gloria o cuando Él te llame a su gloria. Hay una analogía para esto, ¿vale?
Entonces, esto es una buena noticia, creo, porque es una recompensa del 100%. Quiere decir que tú no solamente vas a tener acciones en una gran empresa como Apple o Microsoft o algo así, que es el sueño de mucha gente, sino tú vas a tener acciones en el reino de Dios y esas acciones solamente están al alza y al final van a ser el 100% de todo lo que hay. Y tú formas parte de ello. Bueno, déjame que te hable en estos términos económicos porque a veces nos es más fácil entenderlo así. Tienes parte en una empresa que al final será la única empresa que existe. Has apostado por el caballo ganador. Serás, como Pablo escribe en Romanos capítulo 8, el heredero del universo. Nada menos. ¿Qué te parece? Pues entonces tú me dirás si vale la pena ser fiel o no. Pues vale la pena por dos razones. Vale la pena ser fiel por el Señor que te ha llamado y que te ha creado y que te ha rescatado. Y vale la pena por ti mismo porque te haces el mayor favor que te puedes hacer. ¿Vale? Bien. Ahora, por otro lado, ¿qué va a pasar con aquellos que no son fieles? El Señor en esto también nos habla con mucha claridad. Dice aquí, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Esto nos habla de una cosa muy seria, habla de una actitud equivocada que lleva a unas acciones equivocadas. Es un mal em, aprecio y una mala evaluación de la realidad. Quiere decir que son personas que no valoran correctamente lo que es trabajar en el reino de Dios. O lo toman a la ligera o no lo toman en serio o no viven a la altura de su llamado y peor todavía, hacen daño a otros que trabajan en el reino de Dios. Aquí estamos hablando de maltratos. Todos sabemos que en la iglesia, en la historia de la iglesia, había maltrato físico en ese sentido. Pero esto lo que mm, podemos darle otro nombre que es bastante más popular hoy en día, que se llama abuso de poder. Y eso también hay en las iglesias. Y lo ejercen personas que equivocadamente se arrogan el poder sobre otros, haciéndoles un favor flaco a ellos, a sí mismos y a la iglesia. Y esto siempre ha sido un gran lastre en la iglesia, infelizmente. Ahora, el resultado, si siguen ahí con esa actitud, están al nivel de los incrédulos. Quiere decir que no participarán en el reino de Dios porque con sus acciones han dado claras evidencias que no conocen al Señor ni tienen interés en avanzar su reino. Duras palabras, inequivocadamente, pero el castigo es un castigo severo. Eso también puede significar para aquellos que han sufrido bajo gente que lleva a cabo su tarea de esa manera, de poder estar tranquilo. El Señor cada uno en su momento pone en su lugar. Bien, vamos otra vez con un versículo muy interesante. Bueno, estamos hablando con el mismo tema. Esto es casi como un pequeño manual, ¿vale? De responsabilidades en el reino de Dios. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel
a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Una vez más, aquí nos damos cuenta que hay una analogía entre ese mundo y el mundo que viene. Una cosa está claro, si tú conoces la verdad y sin embargo no estás preparado, no estás a la altura de lo que el Señor espera de ti, vas a sufrir consecuencias. Quiere decir, con mayor conocimiento tienes mayor responsabilidad y mayor será el juicio si no vives conforme. Incluso el Señor dice, si alguien incluso hace las cosas mal, pero no sabiendo, ¿vale? Pues en comparación, menos problemas tendrá en el juicio finalmente. O sea, quiere decir que Dios toma en consideración en cuanto al servicio todas estas cosas, y esto es muy importante. Hagas tú lo que tú hagas en el reino de Dios, que sepas una cosa, es tu responsabilidad em, estar a la altura de lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado muchas cosas. Bueno, esto, si no estás seguro, pues pregunta a otros. ¿Tú cómo me ves? Pero si Dios te ha dado muchas cosas, pero tú escondes tus talentos, como el Señor mismo dice, haces mal, ¿vale? Porque desprecias a lo que el Señor te ha dado. Si el Señor te ha dado mucho o poco, lo que tú tienes que hacer con la ayuda del Señor es actuar en consecuencia. Si es mucho, pues mucho. Si es poco, pues menos. Pero nadie tiene el derecho de decirme, a mí el Señor no me ha dado nada. De eso ya hemos hablado en otra ocasión. Bien, entonces, esto tiene que ver con el tema de ignorancia y castigo. Quiere decir que la ignorancia no exime. El que dice que yo no sabía, tiene que saber que aunque no lo sabías, pues aún así eres responsable. Otro que sí lo sabía y no lo hizo, que sepas una cosa, que vas a tener mayor responsabilidad y mayor castigo. Entonces, a quien mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Yo lo pienso muchas veces porque obviamente es una palabra que a mí personalmente me afecta bastante, porque yo no lo hago prácticamente otra cosa en mi vida que estudiar la palabra de Dios, intentar enseñarlo a otros. em, y yo me pregunto, obviamente, si lo hago bien. Tengo que hacerlo. Porque obviamente ahí no se trata de promover lo mío, sino se trata de preguntarme a mí mismo si lo estoy haciendo bien. Y no por ustedes, bueno, eso también es importante, sino por el Señor, ¿vale? Porque es Él que me ha dado cosas y es Él que me va a exigir responsabilidades. Y esto es una responsabilidad muy seria. Yo le he dicho muchas veces a mis estudiantes que se preparan para, bueno, por lo menos algunos se preparan para ser pastores. em, Aquel que sube a un púlpito o que enseña a otros, si, si no le, si no le tiemblan las manos o si no le da mucho respeto antes de hacerlo, no ha entendido lo que está haciendo. Porque es una seria responsabilidad. Y por eso, porque es algo que yo, para bien o para mal, lo tengo constantemente delante de mis ojos. Yo a veces me asusto cuando escucho y cuando veo personas predicando la palabra de Dios con una frivolidad que me da escalofríos. Aquí no se trata de entretener, de quedar bien con la gente,
de decir, ah, mira, qué bien ha predicado fulano. No es este el asunto. El asunto es si el Señor está contento. Y me temo mucho, y con esto terminó el tema, pero ya se den cuenta que es un tema importante para mí por lo menos. Una de las cosas que infelizmente raras veces se enseñan en nuestros seminarios, y me da igual de qué denominación y de qué nivel, es este tema, ¿vale? O sea, tú puedes tener mucha profesionalidad, puedes tener mucho conocimiento, si no te das cuenta lo que estás haciendo y para quién lo haces, puede llevarte un buen susto en algún momento. Ok, vamos con el siguiente. Y aquí el Señor está hablando del fuego, de la división realmente. Está hablando del Evangelio. Dice, fuego vine a echar en la tierra y ¿qué quiero si ya se ha encendido? O sea, este fuego es el Evangelio. O sea, luego, una vez que el fuego se ha encendido, bueno, tú sabes que a veces cuando tienes esa idea de encender un fuego, incluso con una barbacoa puede pasar. Lo más complejo es el inicio, ¿vale? Una vez que ya se prenda fuego todo, no hay problema, ¿vale? Pero el prender fuego bien no es tan fácil. Y no fue fácil para Jesucristo porque ese fuego representa el Evangelio. Y mira, el inicio fue bien difícil porque le costó al Hijo de Dios su vida. Le costó un sufrimiento indecible. Por eso Jesús dice, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? O sea, lo que él dice, ojalá ya se hubiese encendido, porque sabe perfectamente lo que le va a costar esto. Entonces el inicio es complicado y Jesús ha llegado a extender, perdón, a encender ese fuego aquí en la tierra. Por eso él habla también del sufrimiento de esto, de lo que esto implica. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús aquí habla de forma muy sincera. Dice que esto no es fácil. Alude a su muerte en la cruz y todo le vemos allí orando en el jardín de Getsemaní en estos últimos momentos donde realmente está luchando de una forma tremenda para cumplir la voluntad de Dios. Fueron los momentos más difíciles y más complejos de la vida o del ministerio de Jesucristo, sin lugar a duda. Y lo que es cierto para él también es cierto para nosotros. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Y esto es algo que todos hemos vivido. Bueno, antes hablamos, Gaby y yo, sobre ese tema por alguna razón, y aquí lo tenemos. No tenemos que buscar esta división, ¿vale? Pero esa división va a pasar. O sea, no tenemos que trabajar para que para que haya división, sino, créeme una cosa, esto va a ocurrir en tu vida y en mi vida más de lo que nosotros queremos. Em, Muchos esperaban que el Mesías traería paz universal y armonía inmediata. Bueno, hasta el día de hoy, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado? Y no es así. O sea, el que cree esto no ha entendido lo que dice y lo que ha hecho Jesucristo. Lo mismo ocurre con el Evangelio. El Evangelio divide a los que lo aceptan y a los que lo rechazan. Y esta división puede ir por familias enteras, ¿vale? Es una cosa difícil. Hay los que creen y aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque depende de cada persona. Y bueno, a continuación, esto ya es gráfico, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3.
Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Bueno, Jesús habla muy claramente y mira, una vez más, ha sido una verdad en toda la historia de la iglesia, pero a partir de ese momento es así. Familias enteras se dividen por esa cuestión, ¿quién es Jesús? ¿Es el Mesías o no? Y esto es un precio que muchos de nosotros han tenido que pagar ya, algunos lo pagarán, pero es prácticamente imposible que alguien no sufra ese tipo de división en sus propias familias o en su propio entorno. Vamos a perder amigos, vamos a perder gente que antes estaba cerca, pero ahora ya no quieren acercarse a nosotros. Y con esto llegamos a la última parte, que es, tenemos que ser realistas en cuanto a los tiempos que corren. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, bueno, es del parte del mar Mediterráneo en Israel, ¿vale? Estamos teniendo la geografía de Israel. Si hay nubes sobre el Mediterráneo, eso significa lluvia. Hasta el día de hoy es así. Cuando veis la nube que sale de poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, bueno, ese famoso Hamsin, que es una de las cosas, si has visitado Israel una vez, o sea, si el viento viene del sur o del este, del desierto de Siria, mira, se te seca la lengua dentro de tu propia boca, ¿vale? Es una cosa terrible. Esto bueno, Hamsin se dice, que es la palabra árabe para ese tipo de calor. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís este tiempo, ¿vale? O sea, quiere decir que Jesús aquí dice, tenéis que ser realistas, tenéis que tener una teología adecuada, compararlo con las cosas que corren y sacar vuestras conclusiones, ¿vale? Trae sin cuidado lo que tú piensas, lo que tú deseas, cómo sea el Mesías, cómo no sea el Mesías. Las cosas son así. Y tienes que sacar las consecuencias y las conclusiones correctas. Y si no lo haces, pues vas a tener un problema, ¿vale? Interpretar los tiempos, saber los tiempos que corren y hacerlo a la luz de la escritura. Y ahora, una de las cosas importantes en este tiempo para evaluarlo correctamente es no llevar cargas innecesarias. ¿Y cuáles son esas cargas innecesarias? Pues son problemas de relaciones personales. Pues muchas veces sí. eh, no hay que hablar, bueno, a Jesús le odiaba a mucha gente, ¿vale? Y a sus discípulos. Ahora, Jesús buscaba esto o se cerró para reconciliarse, ¿no? Él recomendó a sus discípulos, mira, si hay un problema, pues intenta que la cosa se resuelva pacíficamente, si de ti depende. Dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. O sea, quiere decir que a veces es mejor renunciar a cosas para que luego la cosa no vaya para peor. O sea, ¿quién es el guapo que va a decir, bueno, la justicia está de mi lado? Bueno, la justicia es del lado de aquel que tiene el abogado mejor pagado. Eh, Así funciona por lo menos en el entorno donde estoy yo, ¿vale? O sea, ¿para qué vamos a hacernos ilusiones? Si tienes un buen abogado, pues sí. Ahora, amigo, si llega la hora de pagar ese abogado, se te van a caer los pelos, ¿vale? Pero bueno, esto ya es otro asunto. ¿Qué recomienda Jesús? Mira, intenta ir el camino de no confrontarte. Ahora, si no tienes otra opción, pues mira, no tendrás otra opción, pero si tienes la opción, renuncia y concéntrate en lo que es lo esencial, ¿vale? Viaja con bagaje ligero. Esto es el secreto.
del viajante y del discípulo de Cristo. Y finalmente te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última planca, pues esto es lo que es la consecuencia muchas veces cuando confiamos en ese tipo de em, asuntos creyendo que nosotros seremos capaces de poner nuestra justicia a nuestra manera. Y Jesús dice, así no va a funcionar. Bien, bueno, son algunos, podríamos decir, consejos para discípulos, ¿vale? Podéis ver que hay una aplicación inmediata para el entorno de los discípulos, pero los principios son extrapolables, ¿vale? Se adaptan perfectamente también a nuestros tiempos. Ahora, creo que sí hemos terminado prácticamente en la hora prevista, entonces si hay preguntas, adelante, con mucho gusto, si puedo responder, lo haré.